su horario al momento de estar acompañándonos. De todas formas, agradecemos su compañía el día de hoy, en que hablaremos sobre un puente muy presente e importante de la actualidad y todos sus años desde el siglo X, la veneración de los santos dentro de la cristiandad, concepto que el día de hoy se encuentra profundamente arraigado en la sociedad, sobre todo en la chilena, pues un buen ejemplo de la santificación popular de los sujetos serían aquellas animitas a las cuales se ve un espacio o lugar, una entidad, para pedir favores que, sea por cual sea la razón, se logran cumplir. Otro caso y aún más famoso sería el de San Expedito, santo y mártir católico que vivió entre los siglos III y IV, demostrando una vez más la longevidad y la profunda conexión cristiana y o católica que se siente hoy en día de sucesos y procesos pasados como lo fue el desarrollo de las religiones cristianas y posteriormente católica y todas las ramas de la religión como tal. Pero, ¿por qué existe la santificación? ¿Por qué existen los santos? Son algunas preguntas que a veces pueden nacer con el estudio de los mismos, como también preguntarse por la participación femenina dentro de la práctica y qué debían de hacer para lograrlo, y si quizás era distinto, parcial o totalmente, el trabajo a realizar en comparación con el género masculino, pues no es de obviar su gran mayoría en comparación a la cantidad de santas existentes en las religiones cristiana y católica, pues la santificación de ellas se podría decir que inicia con Santa Catalina de Siena en 1461. La trascendencia de la santa se encuentra basada en su personificación de una modalidad distintiva de una época histórica. Son quienes popularizan la festividad del Corpus Christi, y su visión de Dios como el Sagrado Esposo jugó un importante papel para la mantención del aspecto profético y contemplativo del cristianismo. Sin embargo, no hay que olvidar el carácter patriarcal en la que se enmarcaba la época, pues en las narrativas existentes sobre las vidas de las santas se pueden encontrar las tensiones en las que vivían debido a esta cultura predominante. Aún así, la manera en que sus vidas fueron transmitidas durante la historia y sus respectivos estudios tienen también un sesgo misógino, por lo que nos planteamos críticamente hasta qué punto realmente se contienen las experiencias reales dentro de sus voces. Su complejidad es tal que aquellas prácticas que seguían para lograr las visiones y experiencias de fenómenos paramísticos eran de carácter punitivo, como también permanentes pruebas espirituales con el fin de disciplinar sus necesidades mundanas, por lo que la espiritualidad de las mujeres medievales tenía una intensa cualidad corpórea, gracias a la idea de la dualidad del cuerpo y el alma, como también los arquetipos de la mujer pecadora versus la mujer pura y virginal. La mujer era asociada con la carne y, por tanto, era objeto y o sujeto de pecado. Estas ideas estaban profundamente influenciadas por pensamientos provenientes de la antigüedad de carácter patriarcal. En este sentido, la autora Rosa Bejar Estudillo nos presenta la conexión señalada por Rudolf Belf en su libro La Santa Anorexia o Holy Anorexia en inglés, en cuanto a la continuidad psicosocial a través de los siglos de la anorexia mirabilis o anorexia nerviosa, señalando que son estados análogos de la mujer moderna y la mujer medieval. En el artículo escrito por Estudillo, La Santa Medieval, el cuerpo femenino y la experiencia religiosa, se analiza y presenta el contexto eclesiástico y sociocultural medieval para la mujer, permitiendo hilar la conexión de la rezagación de la posición e imagen de ellas dentro de la sociedad a una mujer casada o a una mujer de convento, encontrando en este último un lugar en donde resignificar su posición e imagen con sus experiencias místicas con Dios. Aún así, sus prácticas para lograrlo fueron de carácter violento contra su cuerpo y salud. Sin embargo, Rosa presenta la interpretación de la anorexia santa como una respuesta a factores sociales estructurales como también al patriarcalismo de la ortodoxia medieval. La anorexia nerviosa, por lo tanto, sería lo mismo. Aunque la trascendencia de la santa medieval está en su personificación de una modalidad de vida distinta dentro de una época histórica en específico, es aquí en donde su virtuosismo religioso exhibido la ayuda a trascender dentro de lo que sería su imagen dentro de la iglesia. Pero gracias a que las místicas desafiaban las jerarquías de género tradicionales, transgredieron sus roles y asentaron así un precedente para sus tiempos, pues su ascendente nivel religioso y político, como también la autoridad y diplomacia en importantes acuerdos, lograron poner a las santas en una posición de alto nivel al igual que a sus pares masculinos. Un claro ejemplo sería la vida de Catalina de Siena, quien fue una mística laica dominica italiana que tuvo un papel muy importante para su época por su involucramiento e intervención en la política gracias a su papel como mística.
Ella nace en 1347 y muere en el año 1380, luego de pasar casi toda su vida como una devota cristiana. Fue mediadora entre los conflictos civiles y los eclesiales dentro de la península itálica, desempeñando un importante papel dentro de la vuelta del Papa a Roma en 1377. Ella, a lo largo de su vida, sufre de experiencias místicas somatizadas corporalmente, experiencias que le confirman su fidelidad a Jesucristo y Dios, pasando por incluso una muerte mística que le otorga el reconocimiento como maestra espiritual y consagrándose un grupo de discípulos a su alrededor. Por lo tanto, el santo o santa es un fiel servidor de Dios públicamente reconocido, el cual disfruta de veneración y de honra en función de su santidad. Sería un individuo que podría definirse como el cristiano perfecto. Entonces, es un símbolo de virtud a seguir. Un gran factor de esto sería la memoria de los mártires gracias al perfecto paralelismo entre Cristo y el mártir, cuyo recuerdo se prolonga con la veneración de sus reliquias y posteriormente con la literatura martirial de carácter conmemorativo, pues muchos de ellos tienen una vinculación con la historia civil de una ciudad o región. No hay que tampoco olvidar que todo proceso social y espiritual va desarrollándose según las ideas de cada época y las generaciones que van insurgiendo, difiriendo entre localidades y regiones a través de Europa. Así sería el caso de la santidad, la cual pasa de los modelos tradicionales de una santidad de función a algo más ligado a los estilos de vida a partir de los siglos XII y XIII en el caso peninsular. Esto trae como consecuencia la profundización espiritual de la santidad al tomar como eje la realización del ideal de la vida apostólica y la perfección evangélica. Ya a partir del siglo XIII se introduce el modelo de santo que complementa la idea de la vida contemplativa con la de la soledad eremita. Dentro de las figuras predominantes de los santos en el milenio medieval es Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo italiano de influencia aristotélica, nacido alrededor de 1225 y fallecido en 1274, siendo uno de los principales representantes de la escolástica, un movimiento filosófico de enseñanza que tomaba el pensamiento clásico de Aristóteles, aludiendo a la razón y a la fe mediante la lógica y una perspectiva racional, todo bajo un contexto marcado por el auge de las órdenes franciscanas y dominicanas. Esto, para la época, era un pensamiento de naturaleza radical, pues honraba la autonomía propia al tomar a la razón como un complemento necesario para la fe religiosa, pues consideraba que un creyente es, al fin y al cabo, un ser humano, por tanto un animal racional. Sus obras dejan un legado historiográfico de suma relevancia e importancia, ya que se continúan los estudios en base a las mismas como parte de los principales pensadores de su época. Gracias a que su obra fue estudiada y desarrollada con posterioridad, la circulación y posterior traducción a otras lenguas permitió su longevidad hasta el día de hoy. De este modo, se nos ha permitido ver los cambios de la función de la santidad con los insurgentes pensamientos monacales y sociales que van abriendo paso a la relación cada vez más estrecha entre el santo y el fiel creyente. Esta diversificación se relaciona con el dinamismo socioeconómico y cultural de finales del siglo XII, el cual implica una apertura en los modos de experiencia religiosa. Para ya el siglo XIII, dentro de lo que ya sería el tejido urbano, las órdenes mendicantes hacen su aparición proporcionando a una mayor difusión de sus programas basado en el verbum et exemplum y según las directrices de Roma gracias a su proximidad real con los fieles creyentes. Así, quienes son los claros exponentes de la santidad cristiana al final del medioevo son las místicas visionarias, los miembros de las nuevas órdenes mendicantes y algunos laicos, mientras que en sus inicios se podían encontrar incluso emperadores, como Trajano o Constantino junto a su madre. Hoy en día, ¿se consideraría a los santos y las personas santas como algo venerado a distancia o es ya un concepto e imágenes cercanos? Es un tema de debate curioso y profundo a considerar gracias a la marcada transformación de la imagen de los ídolos santos cristianos católicos a través de la historia e historiografía, al igual que su interpretación y análisis en los marcos socioculturales internacionales. Eso ha sido todo por el día de hoy.
Compartimos estas reflexiones e interpretaciones con ustedes para poder crear un espacio en donde conectar y dialogar ideas que pueden establecerse con el pasado medieval, remarcando aún más lo especial que es la historiografía para la preservación de las voces y memorias de la humanidad y sus incidencias dentro de los procesos sociales, culturales y religiosos que fueron formando identidades que pueden encontrarse hasta la actualidad.